Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a maquillar conmigo este diseño pop art. Así que anda a buscar tus pinceles que arrancamos con el tutorial. Con este delineador de ojos color marrón lo que voy a dibujar son todas las partes de papel roto que voy a simular tener en mi cara. No te preocupes porque son líneas para guiarnos, pero más adelante si queremos modificar alguna con maquillaje podemos. Ya me puse mi lente de contacto para darle un toque especial a mi look y con esta esponjita y con acuarelable blanco lo que voy a hacer es maquillar absolutamente toda la cara menos la parte de los papeles. Con este pincelito lengua de gato y con acuarelable blanco lo que voy a hacer es prolijar muy bien todo el borde del papel, ya que con la esponja es imposible dejarlo bien prolijo, y lo que voy a hacer es empezar a difuminar un poquito con mi dedo y otro poquito con la esponja para que quede todo muy bien parejito con lo que ya maquillé antes con mi esponjita. Aprovecho también para emprolijar toda la zona de mi ojo. Y ahora voy a rellenar con color blanco todo lo que es el papel que va a estar arrancado hacia afuera. Como podés ver, ya maquillé también los papeles de abajo. Con acuarelable rosa lo que voy a hacer es maquillar mis labios y los voy a agrandar un poquitito, así se ven mucho mejor. Voy a estar usando estas dos sombras de ojo y también voy a usar esta brochita y le voy a dar mucho color a mi cara. Y ahora voy a estar usando estos dos colores, amarillo y naranja. Y para hacer todos los puntitos lo que hice fue agarrar este pincel y cargar el maquillaje celeste en la cola del pincel. Y entonces empiezo a apoyar simplemente mi pincel dejando un espacio entre punto y punto. Y ahora en la fila de arriba, entre medio de esos dos puntos, pongo un nuevo punto. Y así de esta manera, siempre poniendo un punto entre medio,
voy haciendo muy prolijamente mis puntitos. Y con esta sombra de ojos color marrón y este pincelito que es bastante finito, voy a empezar a hacer todo lo que es el trabajo de sombras, descargando primero en mi mano. Con esta brochita voy a difuminar. Y repito lo mismo pero con sombra de ojos color negro. Y ahora hago lo mismo, pero para darle sombra a lo que es el papel arrancado. No te olvides de suscribirte a mi canal, así no te perdés ninguno de mis videos. Con acuarelable negro voy a maquillar mi ceja dándole la forma deseada. Yo la hago así porque quiero que se vea bien de cómic. Voy a delinear mis labios. Y ahora poco a poco les voy a dar ese aspecto de labios de cómic. Y voy a maquillar con negro mi nariz, también dándole aspecto de nariz de cómic. Y agrego también unas pestañitas. Y voy a agregarle también estos numerales o hashtags. Con acuarelable negro lo que voy a hacer es delinear toda la parte interna y externa del papel.
Ya lo hice también en el papel de abajo. Con este pincel lengua de gato y con color negro voy a delinear todo el borde de mi cara para darle más aspecto a cómic. No te preocupes por cómo se vea en los costados, vos lo que tenés que hacer es mirar bien de frente del espejo y fijarte que te guste cómo se ve de frente. De costado no importa porque las fotos nos las vamos a sacar todas mirando de frente al celular. Y voy a iluminar un poquito mis labios con unas pequeñas rayitas con acuarelable blanco. Y también voy a ir iluminando poco a poco los pedacitos de papel. Voy a difuminar un poquito más, así se ve un poco más realista. Y voy a cubrir con negro ese pedacito de frente y un poquitito de mi pelo. Con mi esponjita y con color blanco voy a colorear mi cuello. Voy a hacerme nuevos papeles rotos o arrancados y lo que estoy haciendo es medir más o menos entre qué distancia quiero tenerlos, entonces empiezo a trazarlos con líneas muy irregulares. Y maquillo con blanco todo el resto. Emprolijo los bordes con mi pincel. Y con la colita de este pincel, que es más grueso, voy a llenarme de puntos. Le agrego un poquito de color como hice en la cara. Y voy a arrancar con el trabajo de sombreados. Primero lo voy a estar haciendo con sombras de ojos color marrón y más adelante vas a ver cómo lo hago con sombra de ojos color negro. Y voy a estar delineando con acuarelable negro. Doy un poco de luces con color blanco. Y lentamente empiezo a agregar todos los detalles que me faltan. Con color negro voy a marcar el contorno de mi cuello y hombros. Y sigo así agregando detalles. Maquillo con blanco mi mano. Le agrego un poco de color. Le hago los puntitos. Y delineo el contorno con negro. Le agregué estos detalles y me pegué también unas uñas postizas a las cuales previamente decoré con esmalte. Y así queda mi diseño terminado. Espero que te haya gustado y hayas aprendido un montón. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a suscribirte y también a que te sumes a mis redes sociales, así podés compartirme las recreaciones que hagas. Me ayudas muchísimo compartiendo mi canal con tus amigas. Hasta la próxima.